día que yo realice distintas actividades, la regulación me va a exigir distintas cosas. Básicamente la ley la podemos separar en tres grandes grupos de artículos y que van a venir asociadas a diferentes normas, lo que es el título primero y segundo, que efectivamente se refiere a las empresas fintech, propiamente tal. Después el título tercero, que se refiere al sistema de financiación abierta, y ahí están incluidos también los iniciadores de pago. Y después un título, son diferentes modificaciones que se hacen a distintas leyes, de forma de avanzar en la consistencia regulatoria, lo que se llama evitar el arbitraje regulatorio, que sea igual riesgo, igual regulación, ya sea que sea un actor fintech o un actor tradicional, y una norma en particular, que es el artículo 28 de esta ley, que habla de los productos y servicios acorde del perfil del cliente. Los plazos de implementación de esta ley están definidos en los artículos transitorios. Aquí está bien detallado, pero básicamente son los siguientes. Se publica la ley en febrero, desde entonces hay un plazo de 18 meses para dictar la normativa. Nosotros nos hemos autoimpuesto tener 12 meses de estudio y 6 meses de publicar la normativa, hacer las consultas para tener la norma final. Después de esos 18 meses, en el caso de los actores fintech, tienen 12 meses desde que se dicta la normativa para inscribirse en el registro y cumplir con todos los aspectos regulatorios que se señalen en las respectivas normas. Y en el caso de finanzas abiertas hay dos grupos, uno que son los bancos y emisores de tarjeta, que deberían estar ya operativos, funcionando en el sistema de finanzas abiertas en 86 meses, o sea, 18 de norma más 18 de plazo para el funcionamiento, y el resto de los participantes del sistema de finanzas abiertas van a tener 36 meses desde que se dicte la norma. Después vamos a entrar un poquito más detalle en estos plazos. Entonces, esto es la ley FinTech en sus aspectos generales. ¿Cómo nos hemos preparado al interior de la CNF para hacer frente y tener en forma, cumplir con este desafío que nos impuso la ley como regulador y supervisor? Primero, hay un trabajo que se viene haciendo desde la planificación estratégica anterior y que se profundiza y se sigue en esta estrategia, que es instalar la transformación digital al interior de la CNF. Eso pasa por un gobierno de datos, un diagnóstico de madurez digital, una estrategia de datos y transformación digital. Básicamente, queremos hacer de la CNF una institución que vele o que use sus datos como un activo valioso, y esos datos nos sirven no solo para hacer las regulaciones, sino también en el momento de supervisar, tener estadísticas, datos, información para ver dónde están las debilidades o posibles incumplimientos de las industrias que nosotros fiscalizamos. Esto es transversal, se necesita tanto para regular y supervisar a los incumbentes como a los fintech, con mayor razón a los fintech, si entendemos que, o creemos que ellos vamos a poder recibir mayor cantidad de datos de ellos en un sistema muy automatizado. De hecho, uno podría aplicar las mismas APIs que se les va a pedir para funcionar el sistema de finanzas abierta. Podría haber una API donde el regulador pudiera conectarse y ver los datos. Entonces, es más intensivo en datos cuando uno piensa en las industrias que usan tecnología y a su vez usan muchos datos de ellos para hacer sus negocios. También dentro del plan estratégico ya 2023-2026, el marco regulatorio y de supervisión, tanto prudencial como de conducta, que involucra la aprobación de la ley FinTech. Eso es, tiene la primera prioridad para los equipos de regulación durante este periodo, que establece la ley FinTech, de producir, sacar, desarrollar todas las regulaciones que involucra la ley FinTech. Y por último, en línea con lo anterior también, es decir, en la transformación digital relacionada con los fintech, incorporar la subtech, es decir, tecnología a los procesos de supervisión para hacerlos más automatizados, más efectivos y más eficientes. Entonces, el plan estratégico recoge a su interior una serie de cambios organizacionales o focos organizacionales tendientes a poder hacerse cargo o tomar la responsabilidad de la ley FinTech que la ley FinTech le dio a la CMF. Dentro de esto creamos el Centro de Innovación Financiera.
Esto surge directamente de la aprobación de la ley FIT. ¿Cuáles son los objetivos de este centro? Es orientar a las empresas que realicen actividades fintech en Chile, apoyar a los restos de los directores de regulación y de supervisión y dentro de la regulación licenciamiento al momento de tratar con los actores fintech, asesorar al consejo y a los directores en cómo se va desarrollando los desarrollos fintech, ya sea de tecnología, los desarrollos de finanzas abiertas, y monitorear el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas al interior de la CMF. De estos objetivos se derivan distintas tareas. Quiero destacar dos, que son recibir consultas de los actores que buscan ejercer actividad fintech en Chile y coordinar la respuesta. Y otro tema que no se sabía mucho, pero que existe el Fintech Lab, que es una iniciativa del BID que está conformada por reguladores y supervisores financieros y participantes del sector privado, de las asociaciones fintech de 15 países, que busca apoyar el desarrollo, la consolidación e integración de fintech en Latinoamérica. Este es un grupo al interior del BID, que ya funciona hace varios años, y en la última reunión Chile fue elegido presidente de ese grupo. ¿Y qué hace ese grupo? Asigna recursos que tiene a su disposición entre las distintas economías para fomentar el desarrollo fintech, genera publicaciones. En este caso son cada 2 años, tiene una publicación donde hace un análisis de cómo está la industria fintech en la región, y también desarrolla temas particulares. Y esta es una tarea que también va a tener que realizar el hub. El hub depende directamente del consejo y está compuesto por 3 personas, un coordinador, un analista senior y un analista junior. Y la noticia es que ya tenemos al coordinador, hicimos un proceso de elección bastante rápido, llegaron buenos candidatos, y podemos anunciar cuál es el nombre de la persona que ganó el concurso, que es Claudia Sotelo, que asume su cargo el 1 de septiembre de ahora, prácticamente en unos 10 días más. Claudia Sotelo es bien conocida en el mercado y ha trabajado, actualmente está en el Banco Central, a cargo en la jefe o coordinadora, como se llama ya en el Banco Central, directora, gerente del Hub de Innovación. Anteriormente trabajó en la Bolsa de Comercio, particularmente en el CCLB, también ha trabajado en el TCB, y comenzó además Claudia su incursión en este mundo dentro de la Superintendencia de Valores. Es una persona con mucha experiencia y que llega a hacerse cargo de este gran desafío que es el Hub de Innovación. Y ella va a estar a cargo de contratar a los analistas senior y junior, para los cuales ya vimos el concurso, ya tenemos una selección de candidatos, y ella estará participando activamente en esa selección. También hemos tenido contactos intensivos, estrechos, con diferentes organismos internacionales. En particular, el Banco Mundial nos está ayudando en materia de darnos información o presentarnos cuál ha sido la experiencia internacional en el marco de los sistemas de finanzas abiertas. También el personal o las personas que trabajan en los equipos de la CMF, transversalmente, de regulación, jurídica, supervisión, estudio, han asistido a cursos especializados sobre FinTech y SupTech de la Universidad de Cambridge, con la ayuda del BID para el financiamiento. Estamos participando como institución invitada en el Regulatory Genomic Project del Judge Business School of Cambridge University. Distintos reguladores del mundo participan en esta iniciativa, que es generar una plataforma donde esté toda la regulación relacionada a... En general es toda la regulación, aquí no es solo FinTech, pero es toda la regulación, ya sea ESG, finanzas abiertas, y no es solo tener las normas publicadas, sino poder buscar con ciertos diccionarios dentro de estas normas, poder comparar regulación. Estamos en eso, y va a tener otras cosas más en el futuro. Este es un proyecto bien importante que hace esta universidad. Y también estamos buscando asesoría para implementar los procesos SURTEC con el Banco Mundial, con el BID, y diversas reuniones de trabajo con distintos organismos internacionales y reguladores extranjeros para que nos cuenten su experiencia tanto de FinTech como de finanzas abiertas. Es decir, nos apalancamos en el conocimiento que existe en el exterior y en otras jurisdicciones para llevar a cabo esta tarea.
Bueno, en particular, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos para la regulación de los servicios fintech? Primero, en febrero del 2023, la ley fintech entra en vigor. Esta ley establece que tenemos que emitir más de 70 normas de carácter general, a eso nos referimos con tópicos, y en 18 meses, eh, explícitamente la ley establece que tenemos que regular no los criptoactivos en sí, sino las plataformas que negocian criptoactivos o custodian criptoactivos o aquellos que den asesorías de criptoactivos. No vamos a estar regulando el Bitcoin. No, esa no es nuestra labor, sino todo el mundo donde se transen estos criptoactivos. Tampoco es nuestra labor regular los criptoactivos como medios de pago. Esa es una labor que la ley establece que será del Banco Central. Después, en marzo de 2023, hicimos un webinar informativo donde lanzamos las mesas consultivas. Esta etapa de mesas consultivas para la ley FinTech ya terminó. Estuvimos cerca de 2 meses, 2 meses y medio con distintas mesas consultivas. Hubo 1.400 expresiones de interés que se resumen en cerca de 900 participantes, es decir, hubo participantes que se inscribieron en más de una mesa. Eso es lo que quiere decir esto. Se desarrollaron más de 30 talleres sobre 6 temas diferentes. Este trabajo concluyó. Estamos resumiendo las conclusiones para proceder en lo que sigue y tener a octubre del 2023 las normativas relacionadas a los servicios FinTech. No son las primeras, son las normativas relacionadas a los servicios FinTech, que básicamente se refieren a gobiernos corporativos, requerimientos prudenciales, conflictos de interés, requerimientos de idoneidad, información pública y periódica. Voy a entrar en un poquito más detalle de eso en las diapositivas que siguen. Cabe recordar que dice la ley FinTech. La ley FinTech dice que establece 6 tipos de actividades relacionadas al mundo FinTech, que son las plataformas de financiamiento colectivo, el sistema alternativo de transacción, los intermediarios de instrumentos financieros, los enrutamientos de órdenes, los custodios, no entendiendo como custodio, dejando fuera los custodios de valores de oferta pública, que eso está en el DCB y con la ley del DCB, y los asesoros financieros y crediticios. A estos distintos actores se le exigen diferentes obligaciones que están definidas en cada uno de los artículos de la ley FinTech. Información, gobierno corporativo, capacidad operacional, garantías de patrimonio, idoneidad de personas. Ahora, no a todos se le exige todo, porque lo que intenta esta ley, a través de la regulación, es mitigar los riesgos que asume cada uno de estos actores. Hay riesgos específicos dentro de la naturaleza de cada una de estas actividades. Por ejemplo, información es algo transversal. Todos van a tener una regulación en torno a la información. Y vamos a ir detallando esto. Y es algo que ya se discutió en las mesas y cuáles son los temas que debería abordar esta regulación cuando hable de información. Bueno, porque se les requiere información a cada uno de estos actores y también a los actores incumbentes. Cuando me refiero a incumbentes, me refiero en realidad a los tradicionales, bancos, compañías de seguro, administradores de fondos, y proteger a los clientes. Eso es lo que está detrás de esto. Está asociado al pilar de conducta de mercado. ¿Qué característica tiene que tener esta información? Ser suficiente, veraz, entendible, oportuna y estandarizada. ¿Cuándo informar? Bueno, dependiendo de la actividad, a veces hay ocasiones en que hay que informar precontratación, otros o durante la contratación o post-contratación. Como cuando uno firma un contrato hipotecario con un crédito hipotecario, que le antes diga cuáles son las condiciones. En la contratación, bueno, el estudio de propiedad, etcétera, etcétera, y post-contratación, que si la tasa es variable, que después cambien la tasa cuando corresponde y me den información al respecto. ¿Cómo informar? Tienen que utilizar medios idóneos según el tipo del cliente. ¿Y qué informar? En general, todos tienen que informar si bien hay conflictos de interés. En cada una de estas actividades pueden surgir conflictos de interés. Y eso tienen que, no quiere decir, no van a existir, siempre van a existir. Lo importante es que se transparenten al usuario, porque puede llevar a tomar decisiones diferentes. En el caso de las plataformas, es importante saber las características y condiciones del servicio, en particular qué proyecto le está ofreciendo esa plataforma.
En el caso de los SAT, de los intermediarios, de los rotuadores, de los custodios, las condiciones de acceso, entre ellos los costos. Hay otras cosas también que decir, pero pongo costo como lo más gráfico que surge ahí. En el caso del sistema alternativo de transacción, ¿cuáles son las contingencias? Que pueden haber contingencias, ¿qué se va a hacer en esa contingencia? Contingencia es que se apagó el sistema. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con la orden que yo quiero ejecutar? También en el caso de los SAT, la transparencia pre y post transacción. Bien importante, piensen en un SAT, es una bolsa de comercio, pero donde en vez de transarse instrumentos de oferta pública, se transan instrumentos financieros. Esa es la diferencia. Y no piensa que van a ser más pequeños que lo que es la bolsa, no quiere decir que el día de mañana puedan crecer mucho. En el caso del intermediario financiero y los custodios, va a ser importante los estados financieros y se asocia después a que la ley a esto en particular exige patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos manejan dinero de los clientes. Los intermediarios tienen dinero en su poder de los clientes. Los custodios tienen los activos financieros custodiados. Entonces hay un tema de fe pública relacionado a que ese dinero tiene que estar y tiene que haber resguardos para que en caso que no esté ese dinero se ejecuten, se use el patrimonio en este caso. Por eso también tienen que haber estados financieros asociados que reflejen que existe el patrimonio, que refleje la solvencia o cuál es el estado de solvencia de estos actores. En el caso del asesorio financiero, resalta el riesgo del producto y sus características, es decir, que cuando se haga una asesoría se le diga que este producto puede ser riesgoso o no. Es distinto invertir en un criptoactivo que invertir en una acción o un instrumento de deuda. Y también es muy importante saber si el proceso es automatizado o no. Esos son algunos de los aspectos que deberían abarcar las normas que publicaría para consulta pública la CMF en octubre. En cuanto al tema de gobierno cooperativo y gestión de riesgo, nuevamente el objetivo aquí siempre es proteger la estabilidad al cliente, pero también hay un tema de estabilidad del sistema financiero. ¿Y por qué? Porque temas de continuidad operacional o temas operativos, cuando una entidad es grande, interconectada, puede transformarse en un problema de estabilidad del sistema financiero. Si son pequeñas, puede estar más acotado, pero no sabemos si estas actores van a crecer o no en el futuro y podrían hacerlo. Por lo tanto, hay que tener en consideración la posibilidad de efectos sobre la estabilidad del sistema financiero del gatillo de ciertos riesgos. Y uno de estos riesgos es la continuidad operacional, por ejemplo, que está aquí en los temas regulatorios de gobierno corporativo y gestión de riesgo. Básicamente, aquí uno conoce, o nosotros, los que han leído las normas de gestión de riesgo de los bancos, compañías seguras y otros, hay ciertos principios que son transversales al hecho de tener un buen gobierno corporativo y gestión de riesgo. Básicamente que hay un directorio involucrado en la toma de decisiones, un directorio que dicta políticas, procedimientos o aprueba políticas y procedimientos, tiene que haber un plan de continuidad operacional, tiene que haber un buen proceso de conocimiento del cliente donde sea pertinente el KYC para evitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tiene que haber un manejo de los riesgos de ciberseguridad, y vamos a ver también que aquí le conlleva el tema de protección de datos personales porque está metido el sistema de finanzas abiertas, y así una serie de otros elementos que tienen que tener esta gestión de riesgo y un buen gobierno corporativo en las distintas entidades. Por supuesto, el nivel de complejidad de los gobiernos corporativos y de gestión de riesgo va a ser proporcional al riesgo que esté involucrado en cada uno de estos actores. En cuanto a la capacidad operacional, se relaciona a lo anterior, que es proteger a los clientes de la estabilidad financiera, y considera la actualización de la estructura tecnológica, la capacidad de prestar servicios mínimos y si hay una interrupción, poder restablecer el servicio lo antes posible, que haya un proceso de escalamiento y comunicación al interior de la organización, que se gatillen todos los comités que deben funcionar en estos momentos de crisis, y obviamente realizar pruebas periódicas para gestionar la continuidad operacional. Estas son materias que deberá abordar la normativa que se está preparando para consulta pública. Y son temas que obviamente salieron en las mesas consultivas. En términos de garantía, estas mesas consultivas no se han hecho, se van a realizar ahora hacia fines de mes, y lo mismo que patrimonio, solamente
menciona acá que es para proteger a los clientes contra posibles errores o fraude por parte de los oferentes, para resarcir los perjuicios económicos que pudieran ocurrir si el intermediario da una mala, en vez de comprar A, compra B, por ejemplo, o el enrutador también, no enruta la orden en el momento preciso. Y el patrimonio, como dije, es para proteger el dinero de los clientes. Por último, esta mesa consultiva se hizo y dice relación con la idoneidad de personas y sistemas, que es proteger al cliente, es decir, la persona o sistema que esté dando la asesoría crediticia o financiera tiene que tener los conocimientos y capacidades, tiene que tener criterios de integridad y tiene que tener independencia de juicio, ahí es donde los conflictos de interés son tan importantes. Yo no voy es importante saber si la persona que me está asesorando y me dice compre A no tiene algún interés en ese A, ya sea de vender o comprar, de tomar la posición contraria o de hacer algún negocio al respecto. No quiere decir que no lo pueda tener, lo tiene que transparentar. Tal vez alguien en su empresa puede ser más exigente y decir usted no puede tenerlo. Ocurre en los bancos. Las mesas consultivas que se hicieron tienen un carácter público, participativo, transparente, es decir, se abrió la inscripción fue abierta a que quienes quisieran participar, como ya dijo, hubo mucho interés, se llevaron a cabo entre mayo y julio. ¿Y cuáles fueron los desafíos destacados en las mesas o donde surgieron más dudas al momento de conocer cómo la regulación iba a abarcar ciertas cosas que para los participantes no eran claras en la ley? Por ejemplo, la definición de perímetro. Eso se relaciona, por ejemplo, es los extranjeros que ofrecen servicios fintech en Chile, ¿van a estar dentro del perímetro o no? Se relaciona con lo anterior, ¿cuál es el tratamiento de los servicios transfronterizos? ¿Cómo se va a aplicar la proporcionalidad? ¿Cómo se va a abordar cuando una entidad ofrece servicios múltiples y complementarios? ¿A qué se refieren con la evaluación del perfil de los clientes? El artículo 28 que les he mencionado y que voy a dedicar una diapositiva al final de esta presentación. Todas estas dudas surgieron y nos sirven a nosotros para ser más claros en nuestra normativa en octubre, es decir, tratar de dilucidar o despejar las dudas que tuvieron los actores, en particular en todos estos temas. El sistema de finanzas abiertas. Sistema de finanzas abierta, como pueden ustedes saber, busca promover la competencia, la innovación e inclusión del sistema financiero. Básicamente lo que hace el sistema de finanzas abierta es permitir el intercambio de información entre diferentes actores con el consentimiento del titular de la información. Esto es un derecho reconocido en diferentes jurisdicciones. Hoy día la Constitución 19.4 habla de no directamente este derecho, pero sí habla de las personas que tienen derecho a usar sus datos personales, y además hay una ley en el Congreso sobre protección de datos personales que establece este derecho en forma, ya está la de hoy día lo establece, pero la ley actual lo hace más efectivo, digamos, con todo lo que se involucra. Esto, por lo tanto, está basado en un derecho que existe y obliga a todas las instituciones financieras a compartir ciertos tipos de datos a través de API. Eso es lo que hace la ley. El derecho existe. El problema que había que cuando uno lo quería ejercer, hay una serie de inconvenientes. Entonces, esto ya obliga a que las instituciones se puedan conectar en forma segura. Idealmente, lo que estamos proponiendo es que haga un estándar de forma tal que el que tenga el consentimiento pueda llegar a pedir esa información. Y esto lo que hace el sistema de finanzas abierta. ¿Quiénes participan del sistema de finanzas abierta? Bueno, las instituciones proveedoras de información, es decir, aquellas instituciones que tienen información del cliente. En el primer grupo, como les hablé cuando les mostré la hoja de ruta, estaban los bancos y emisores de tarjeta de pago. Esos son los primeros que van a tener que entrar a compartir información en el sistema en los 36 meses. 18 normativa, 18 de empezar a operar. Y el grupo 2, que son todo el resto de los actores del sistema financiero, que son los operadores de tarjeta de pago, las cooperativas, los administradores de mutuos, las instituciones de operaciones de crédito de dinero masiva, las administradoras de fondos, administradores de carteras, corredores, cajas de compensación y otros
entidades de lo que se llama el registro de proveedores de servicios financieros, el registro FIN. Todas estas fintech que van a actuar como rutadores, asesores de inversión, custodio, plataforma, estos están en ese registro. Ellos también, en una segunda etapa, van a ser parte de los que dan información, ¿ya? Y otras instituciones que la comisión determina. ¿Quiénes van a poder pedir esta información? Bueno, todos aquellos que se inscriban en el registro de lo que se llaman los proveedores de servicios basados en información. Obviamente pueden ser los mismos del grupo 1, pero también pueden haber otros que quieran usar información, pero se van a tener que registrar y cumplir ciertos criterios. Y también está el tema de los iniciadores de pago, donde hay instituciones que proveen las cuentas, instituciones que hacen los iniciadores de pago. Básicamente lo que hacen los iniciadores de pago es que transfieren dinero de una cuenta a otra. Eso es un iniciador de pago en forma automática, segura, y sí las claves de los usuarios. Muy importante, no piden las claves de los usuarios. Hoy día eso se hace, pero pidiendo la clave. Eso sí la clave del usuario, Eso, a través de un canal seguro. eso debería permitir, por ejemplo, que empresas como Kipu, por ejemplo, dejen de solicitar el Claro. root y clave y solamente el root, y que haya algún otro tipo de autorización para poder Esa es la idea. transacciones. Sí, sí. ¿Cuáles son los alcances de la información que se van a compartir? La ley establece distintas capas de información. La primera información son los términos y condiciones sobre los productos y servicios financieros. Esa información es pública y por lo tanto no se requiere consentimiento del titular. Después la identificación al registro, o sea, información que identifica al titular. Cómo está registrado en esa institución. Básicamente, aquí hay información que usan los bancos para hacer el proceso del conoce a tu cliente, el KYC. Pero esa información, como ya es personal, requiere autorización, consentimiento previo y explícito del titular. Después, las condiciones comerciales contratadas. Y aquí se habla también del historial de las transacciones realizadas. También se requiere el consentimiento del titular y la ley estableció que el máximo plazo de información que pueden solicitar es hasta 5 años atrás. Está el tema de portabilidad financiera, que complementa la ley de portabilidad financiera, también se necesita consentimiento del titular, y la iniciación de pago, que obviamente también necesita consentimiento del titular de poder transferir plata de una cuenta a otra, sea cuenta vista, cuenta corriente, por eso hablo de instituciones que tienen cuentas. Como hemos avanzado, hemos sostenido diferentes reuniones con el Banco Mundial, como les decía, que nos está ayudando para mirar la experiencia de otras organizaciones y ayudar a implementar el sistema de finanzas abiertas, y con distintos reguladores que han implementado ya este sistema de finanzas abiertas, en particular Brasil y Reino Unido. También hemos tenido reuniones con los actores que deberían formar parte del sistema de finanzas abiertas para recoger las primeras impresiones al respecto y cómo ven ellos que debería implementarse este sistema. Vamos a establecer las mesas consultivas que comenzarán en septiembre con el mismo formato de las mesas FinTech, y hemos recopilado información y vamos a tratar de discutir distintos temas en estas mesas, en particular cuáles son los estándares técnicos que se usan hoy día en el mundo de finanzas abiertas, cómo se resuelven las controversias entre los participantes, cuáles son los casos de uso para desarrollar las APIs, como que cada API determina, si en el caso de uso yo quiero acceder a la información de las transacciones porque con eso yo puedo ofrecer un crédito, eso es una API. Si yo quiero acceder a las cuentas de ahorro para ver el comportamiento de ahorro, esa es otra API. Es como un programa que se escribe de forma tal que la información se comparta en ese orden a la institución. Esos son los casos de usos. Lo que hemos visto en el mundo que ha habido una cierta convergencia en cuanto a centralizar de alguna forma el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas, algunos muy centralizados, otros algunos aspectos, toda una mezcla, y obviamente lo que hemos visto es que todos al parecer están de acuerdo que ahí existe una homologación de las API para resguardar la interoperabilidad y eficiencia, es decir, si cada institución que tiene información establece API distintas, quiere decir que cada institución que quiera acceder a esa información va a tener que también desarrollar todos esos canales distintos, y eso es muy costoso. Si suponemos que quienes quieren acceder a la información son más pequeños, justamente quieren acceder para poder entrar a competir al mercado. Entonces la idea es que el canal sea el mismo en todas las instituciones para que el costo fijo de desarrollar esa tecnología, o en este caso esta API, sea el mismo y sea bajo. Esa es la idea.
También tenemos que hablar sobre cómo deberían darse los estándares de consentimiento y autentificación del titular, el cliente titular en este caso, y lo que es muy importante, la norma se hará cargo de la gestión de riesgo y estándares de seguridad de la información de las entidades que proveen servicios basados en información. Lo que decía, yo quiero acceder a la información, pero yo tengo que comprobar que soy una empresa que tiene los mecanismos de seguridad, que esa información no se va a filtrar, no se va a dañar, no va a ser usada con otra finalidad, etc. La hoja de ruta, como les decía, vamos a partir con el proceso de mesa consultiva ahora en septiembre, donde vamos a discutir todos estos temas que ya les esbozo en esa diapositiva. Los borradores para consulta pública estarían entre el primero y segundo trimestre de 2024 para estar emitiendo la normativa hacia fines del 2024. Es la hoja de ruta. Por último, este artículo 28, que establece que las empresas que proveen servicios financieros, como las compañías de seguros, las empresas fintech, los bancos, los intermediarios de valores, las AGF y otros, AGF son administradores generales de fondos, cuando ofrezcan un producto o servicio a un cliente, tiene que ser acorde al perfil del cliente. Eso está en línea con este documento de política o white paper que le llamamos sobre conducta de supervisión o principios para la supervisión de conducta de mercado, donde uno de esos principios es el trato justo a los clientes de las entidades financieras. Y ese trato justo dice relación a lo que pide este artículo 28. Dice que la asesoría, o cuando yo le ofrezco un servicio, tiene que tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos, tiene que proporcionar información adecuada y oportuna, los productos tienen que ser adecuados a las necesidades de las personas y la oferta de servicios tiene que estar dirigida a aquellos segmentos de personas para cuál fue diseñado ese servicio. O sea, si el servicio es un seguro de longevidad, estoy inventando, no solo un seguro de longevidad para personas que recién entran al mercado laboral, no se lo voy a ofrecer al señor o señora jubilada de 70 años. A eso me refiero con que esté dirigido, ese producto se diseña y con ciertas características cuando está targeteado, dirigido a parte del mercado, y tiene que cumplir eso. Porque si no cumple con eso, surgen riesgos que no estaban previstos a la hora de diseñar el producto. Por último, sí. Consulta, ¿este trato justo es nuevo o ya existía? Porque en el fondo por ahí se plantea que tiene que ver con la ley FinTech, pero también están mencionados los 5 principios de conducta del mercado. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace un análisis de los distintos estándares internacionales en cuanto a cómo supervisar la conducta del mercado, habla de estos principios. Específicamente la ley, hasta antes de la ley FinTech, no se hacía cargo en forma expresa de este principio. Lo que hace la ley FinTech se hace cargo en forma expresa. Entonces hay menos ambigüedad en cuanto a cuál es el rol de la CMF al pedir que se cumpla con ese principio. Y eso es aplicable tanto a FinTech como también a entidades tradicionales. Banco, FinTech, claro. Seguro, intermediarios de valores, AGF y otros. Entonces, como reflexión final, la ley FinTech nos ha impuesto, y estamos contentos y animados, grandes oportunidades de desafío. Está la oportunidad que esta mayor competencia, que puedan introducir los servicios FinTech, le den mayor dinamismo al mercado, o se puedan ofrecer mejores productos a los clientes, y eso conlleva o tiene como una condición que puede llevar a la mayor inclusión financiera. El sistema de finanzas abiertas impondrá un nuevo estándar en materia de protección de datos personales. Cabe señalar que la ley FinTech adopta todos los principios y cuidados que tiene ya la ley de datos personales actualmente en tramitación en el Congreso dentro de la misma ley FinTech. Nosotros hemos tenido que adecuarnos al interior de la organización para enfrentar, pero en el sentido positivo, hacernos cargo en forma efectiva y eficiente de este nuevo desafío y oportunidad. La interconexión del sistema financiero y participación y dependencia de los proveedores tecnológicos imponen riesgos de ciberseguridad, a los cuales que ya están presentes, pero a cuando hay más actores son más puntos de entrada de los distintos riesgos de ciberseguridad que pueden pasar, y por lo tanto eso también es un desafío que tenemos que hacernos cargo, y esperamos que la normativa secundaria, es decir, las normas de carácter general que vamos a emitir al alero de la ley FinTech, pueda proporcionar certeza jurídica a lo fiscalizado al público en general. Básicamente las preguntas que surgen en la mesa son dudas razonables y legítimas que quieren aclarar, porque en el momento de implementar el plan de negocio o la actuación como actor FinTech,
Si no lo hacen de acuerdo a lo que se espera, pueden ser sancionados o con multas por parte de la CEMEF. Entonces eso busca la normativa reducir lo más posible la incerteza jurídica para los fiscalizados y el público en general. Y esa es mi presentación, así que queda abierta a abrimos ahora, cortito, un espacio de preguntas para los que están acá y también para los que están de manera online. Si los que están de manera online tienen alguna pregunta, les pido si pueden prender la cámara para saber con quién hablamos, por favor. Sí, Bernardita, dos preguntas. Una es, estos actores fintech van a estar sujetos, por ejemplo, a obligaciones como enviar hechos esenciales cuando cambien algún ejecutivo principal o un miembro del directorio, o cuando hagan una inversión relevante como hacen los que están bajo el alero de la ley de sociedad anónima y de mercado de valores. Y la otra, una pregunta, es sobre el sistema de finanzas abiertas. ¿Cómo podría afectar el proyecto de ley de deuda consolidada cuando ya sea ley en este sistema de finanzas abiertas? Esas son mis... ¿De otro estilo? Como te decía, más cómodo. Bueno, el tema de los hechos esenciales es algo bien característico que la ley de sociedades anónimas establece para las empresas que se constituyen como sociedades anónimas. Las fintech no son sociedades anónimas. En un principio siempre podrían serlo, pero basta con que se inscriban como instituciones de giro exclusivo. No necesariamente son sociedades anónimas. ¿Y cuál es la idea? Es que las personas que invierten en estas sociedades anónimas y estas sociedades anónimas emiten instrumentos de oferta pública. ¿Qué significa eso? Que son instrumentos que están disponibles para todo el público, no solamente los inversionistas sofisticados, sino lo que nosotros llamamos la cena Juanita. Entonces, esa persona que está menos sofisticada y sabe menos, tiene que tener información relevante para tomar sus decisiones. Y eso es lo que buscan los hechos esenciales, que esa información llegue al público y ellos puedan saber. Y no solamente el que está vendido en el mundo donde se conocen las cosas, no cualquier persona. Las fintech, primero, al constituirse como instituciones de giro exclusivo y una sociedad anónima, no emiten instrumentos de oferta pública. Entonces, no aplica el tema de hechos esenciales. Si el día de mañana quisieran constituirse como una sociedad que va a emitir estos instrumentos, obviamente van a tener. Perfecto. El sistema de finanzas abiertas y el tema de deuda consolidada son iniciativas totalmente complementarias. Son stand-alone, que sobreviven por sí mismas, pero en el minuto que entran a operar, son complementarias, no se contradicen. De hecho, hemos como CEMEF apoyado el proyecto de tramitación de deuda consolidada para que justamente si pudiera haber alguna contradicción en algún aspecto, no lo haya, y sean súper congruentes, pero no existe ninguna, hasta lo que yo recuerdo y estoy informada, incongruencia entre un proyecto u otro. Porque efectivamente lo que hace el sistema de deuda consolidada es obligar a todos los oferentes de crédito a reportar a un registro consolidado y después las personas o interesados pueden acceder a ese registro con el consentimiento del titular. Es como un sistema de finanzas abierta, pero súper acotado en la información de deuda, en donde la información va a estar guardada en un repositorio central en la CEMEF. Entonces, como un ejemplo, es un tipo de actividad que se parece a finanzas abiertas, no es lo mismo, pero cumple los mismos principios: consentimiento del titular, resguardo de información, ciberseguridad, etc. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo tengo varias preguntas que me gustaría consolidar en una sola pregunta grande, tiene que ver con el factoring no bancario. Entonces, primero, si nos podría aclarar cuál es exactamente la relación de la CMF con todo lo que es el mundo del factoring no bancario, si es que se puede hablar de que está completamente fuera del perímetro regulatorio. En este sentido, ¿cómo observan las últimas noticias que han hecho, que han dado vueltas en esta industria, particularmente el caso Primus, Factor? Y en ese sentido, si hay, o al menos en su opinión, está la idea de expandir el perímetro a este sector, y cómo funciona también en el marco de la ley FinTech, ¿no? Porque hablando con fuentes de la industria nos señalaron que también, obviamente, una industria que se está abarcando tecnología cada vez más sofisticada y obviamente cabe de alguna manera
en todo lo que señala en esta exposición. Pero al final la pregunta es eso, ¿cómo miran los acontecimientos que hemos visto ahora recientemente? ¿Cómo esto si hay un ánimo de extender el perímetro regulatorio o cómo se resuelve esto, de qué manera? Porque también nos dijeron que no era muy directo, que entre la CMF y y otras instituciones reguladores también estaba un poco compartido, ¿no? Pero creo que sí, como un paraguas de la CMF completamente sobre la industria del factor no bancario. Bueno, entonces aclarar un poco eso y hablar sobre cómo se mira la industria. Bueno, la respuesta, yo soy como el directa también. Hoy día, el factoring no bancario no está dentro del perímetro regulatorio de la CMF. Para que algo esté dentro de nuestro perímetro regulatorio, la ley lo tiene que establecer. Nosotros no podemos extender nuestros bracitos de pulpo porque queremos. El marco legal nos tiene que permitir eso. Por algo, por ejemplo, hicimos una ley FinTech para poder regular las plataformas de financiamiento colectivo, que como lo primero que partió, entonces hay sujetos de interés o la transacción de criptoactivos. Tiene que la ley facultarlo expresamente para ello. Entonces hoy día la ley no nos faculta expresamente para regular el factoring no bancario. Obviamente el bancario sí, porque es bancario y todas las filiales de los bancos forman parte de nuestro perímetro regulatorio. Sin embargo, eso cambia con la ley FinTech. La ley FinTech hace una definición de lo que se llaman los instrumentos financieros. Y de los instrumentos financieros están las facturas. Entonces, alguna entidad que se dedique a transar factura, intermediar factura, que podría ser el factoring no bancario, pero ojo, a tradear, intermediar, a transar factura, entra dentro del perímetro regulatorio de la ley. Si el ánimo es mantener la factura, no. Por eso tiene que comprar, vender, a eso me refiero con intermediar. Si el ánimo es comprarle la guarda y después la cobra al acreedor, que es una empresa que le debe esa plata al proveedor, ahí no, pero cuando le intermedia, sí. Eso. Segundo, si ese factoring no bancario quisiera participar del sistema de finanzas abiertas como proveedor de servicio basado en información, es decir, quiere ir a recopilar datos a distintos actores y ofrecer un servicio financiero X, va a tener que regularse de acuerdo a las reglas del sistema de finanzas abiertas. Claro, es un poquito distinto, porque no estamos hablando del negocio mismo del factoring no bancario, sino quiero ofrecer servicio, a lo mejor el mismo servicio del factoring no bancario, lo quiero ofrecer con una modalidad que no me podría imaginar ahora, pero ya del hecho de poder acceder a información de terceros con el consentimiento del titular, tiene que regularse con el tema de finanzas abiertas. Esa es la respuesta en breve. Pero eso quiere decir que ven la ley FinTech como un paso adelante para que no ocurran cosas como las que vimos ahora en estos casos. Si en la medida ciertos factores estaban transando la factura, se le van a exigir, hay que hacer esa transacción de instrumentos financieros, va a tener una regulación, por ejemplo, que haya un buen gobierno corporativo, que parte de los problemas que vemos por lo menos en el Primus, era un tema de gobierno corporativo, y salen las historias todo el día, la vemos en la prensa, yo leo la prensa, no estoy hablando de ninguna información privilegiada, hoy día ya salía y se echan la culpa acá para allá, de acá para allá. Eso, gobierno corporativo. Los controles, no funcionaban los controles, el compliance no funcionaba, entonces ahí pasaron todas las cosas que pasaron. Eso algo va a tener que decir la CMF en la medida que ese factoring no bancario intermedia factura, compra y vende, no con el ánimo de mantener. ¿Ya? Perfecto, gracias. Yo quería preguntar, ¿cuál es la carga que significa la ley FinTech para la CMF en términos de supervisión? Y algo habló de cómo se estaban adaptando para eso, pero como, ¿qué significa este cambio organizacional en términos de adaptarse a la carga de supervisión? Es una carga grande, efectivamente, y por lo tanto el proyecto de ley estableció recursos adicionales para la CMF, donde la mayoría de esos recursos, diría, es también transversal asignados, pero el equipo de supervisión se lleva una carga grande y por lo mismo hemos destinado recursos humanos y también capacitado los equipos para poder aplicar esto de subte, es donde, dada la carga, poder automatizar procesos, aplicar tecnología o inteligencia, ayuda a este proceso de supervisión. Ahora, si tú me dices son 48.000 horas al año más, esa
esa estimación no la tengo en la mente, pero bueno, no podría sacarlo. Si estamos asignando 10 personas adicionales, las personas trabajan 40 horas a la semana y son semanas hábiles al año, las 52, cuántas dicen que más de la mitad, ya pongámosle 40, son, y uno podría sacar en términos de horas humanas, yo no hablo de horas hombres, hablo de horas humanas, porque es hombre o mujer, horas humanas, podría sacar un valor aproximado de lo que significa en términos monetarios esta carga supervisora, pero efectivamente es una carga, pero que aceptamos en conjunto con el Ejecutivo hacernos cargo porque creemos que es importante para el mercado financiero. Es parte de nuestra labor, esa es nuestra labor, velar por la estabilidad del mercado financiero y hacernos cargo de esas cosas, no de otras que nos desvían de nuestra. Claro, y Estas no nos desvían, parte de nuestra labor. cuando dice carga grande, por ejemplo, es comparable, no sé, con la carga que extra que significa la supervisión de Basilea 3. Son cosas distintas. ¿Ya? Claro, a lo mejor al final, si uno le pusiera números en términos monetarios es lo mismo, pero es distinto, porque en Basilea, implementar Basilea 3 en Chile son 17 ya, 20 bancos, son los mismos actores, en donde lo que hay que, la carga está en cuanto a que hay que hacer modelos diferentes, juntarse mucho con los bancos, ver los modelos, cómo están haciendo los cargos de capital, los ponderadores por riesgo de crédito, no es de Basilea 3, pero relacionado a eso también hemos actualizado las normativas de provisiones. Entonces es más intensivo en cuanto a la modelación que los bancos tienen para hacer los cargos de capital, para poner sus colchones de capital, para hacer sus ponderadores de riesgo. En cambio, lo de fintech son actores nuevos que entran al periodo. Más o menos con las cosas que ya sabemos que hay que regular, más o menos, porque pueden haber riesgos diferentes, pero más o menos los riesgos son los mismos. Gobierno corporativo, ciberseguridad, continuidad de negocio, conflictos de interés. Entonces eso lo sabemos hacer, pero hay que aplicarlo a más entidades. Entonces, por eso puede ser que a la larga llegamos a la misma carga, pero son cosas distintas. José Ignacio tiene una pregunta, tiene la mano levantada. No te escuchamos. No. Creo que ahí sí o no. Ahí sí. Ahí sí, gracias, pero no sé qué pasó, se desconectó algo. Bernardita, gracias por la presentación y por tu tiempo. Tenía una pregunta, ¿tienen una estimación ustedes como CMF? Va de la mano también con la pregunta anterior de la nueva cantidad de personas que se unen. Si tienen una estimación de instituciones actuales que pudieran acogerse, por decirlo de alguna forma, a esta nueva ley y empezar a operar bajo esta normativa, y también instituciones nuevas que pudieran mostrar un interés y empezar a operar en Chile bajo esta figura, un número a grandes rasgos, si estiman algo ustedes internamente. Bueno, esto es un mercado súper dinámico, entonces el número que tengo en mente fue un número hace un año atrás, que más o menos eran 100, 120 instituciones, pero yo sé que eso ha cambiado drásticamente, porque es muy dinámico, pero además está el tema de los que operan afuera y ofrecen el servicio en Chile, entonces eso también es algo que vamos a tener que ir viendo en el camino, en el proceso, porque ¿cuántos? En el mundo hay millones de estos, millones por decir un número grande de actores, ¿cuántos de esos van a ofrecer servicios en Chile? Es algo que tenemos que ir viendo en el camino, pero así de los que están incorporados, que llamamos como fintech en Chile, con personalidad jurídica, puedo equivocarme en el término legal que estoy usando, estimamos hace un año atrás 120, más o menos, pero yo sé que eso ya puede estar en 200 fácilmente. Perfecto, clarísimo, gracias. Nos queda espacio para una pregunta más, si es que hay alguna. Sí, Bernardita, yo te quería consultar respecto al concepto de trato justo y considerando de que, bueno, la semana pasada, de hecho quiero ocupar un par de ejemplos, pero la semana pasada se anunció que FPI
de Falabella, una billetera digital que funcionaba como una filial de emisor de prepago de Banco Falabella, anunciaba su cese de operaciones. Hemos visto también, por ejemplo, que Vice tenía una filial que era Clever para la inversión de fondos mutuos online y que ahora lo está absorbiendo el banco. Hay varios cambios que están ocurriendo y de alguna manera, si la ley FinTech se está haciendo, se va a hacer cargo, porque la teoría dice que mientras más fácil, digamos, o si no quiero decir fácil, pero si la regulación permite la existencia de más entidades reguladas y que se puedan regular, uno también tendría a pensar de que podría ser también más fácil cerrar operaciones en caso de, y eso obviamente también tiene un impacto respecto de los usuarios y la confianza que tienen los usuarios respecto de nuevas empresas. La ley debiera de alguna manera también transparentar un poquito mejor, dejar, digamos, mucho más claro este concepto que me llamó mucho la atención, que me encuentro muy interesante, el de trato justo respecto a la información adecuada a los usuarios justamente, para que de alguna manera, por una parte, puedan confiar más en las instituciones financieras nuevas, porque obviamente hoy día los usuarios muchas veces se preguntan, oye, ¿esta institución es confiable, no es confiable, etcétera? Y de alguna manera también, si los procesos de cierre de entidades financieras acogidas a la ley están también mejor normados o van a estar mejor normados. Ok. Efectivamente, al estar incorporado en el perímetro regulatorio, uno puede establecer también condiciones de cuando quieran cerrar sus operaciones. No te podría adelantar lo que va a decir la normativa al respecto, pero sí lo que es importante, lo que tú dices, la información. O sea, dejarle súper claro a los clientes a la hora de contratar el servicio qué implica y qué va a pasar si se deja de prestar el servicio. Eso es lo más importante, es qué va a pasar si se deja de prestar el servicio. Hay veces que no pasa mucho y no es muy nocivo para el cliente, pero otras veces que sí puede pasar cosas importantes. Y eso tiene que estar informado. Y si hay un contrato, en ese contrato tiene que estar detallado cómo se van resolviendo los problemas que se puedan surgir al cierre de una cuenta. Pero eso uno le dice a la institución, usted tiene que preocuparse de estos aspectos, pero uno le da los lineamientos, ellos que van a tener que establecer los detalles de cómo hacen eso. Hoy día ya pasa igual, o sea, no es algo que es característico de muchas fintech. Hoy día te pasa, bueno, el banco está súper normado en la ley. Cuando un banco quiere cerrar operaciones no llega y que cierre la puerta, o sea, eso está súper normal en la ley porque es demasiado importante para un banco. Hay otro que es más flexible, es decir, en el sentido tal vez no hay una condición exigente al momento de cerrar, pero si lo hace tiene que informar a su cliente. Lo mismo debería suceder con los actores. No sé, pienso por ejemplo en el caso de FPI, que el día que hicieron el anuncio cerraron, por ejemplo, las redes sociales, donde ofrecían servicio al cliente inmediatamente. Entonces, ese tipo de cosas no deberían ocurrir, ¿no? Básicamente deberían ser cierres más ordenados, ¿no? Es algo que deberíamos estudiar y analizar en la normativa a la luz de los hechos y cuáles son nuestras facultades legales para decirte hacer esto, no esto, versus decir, usted preocúpese en esta gestión de hacer esto y de entregar información. Yo no le puedo prohibir a la institución cerrar. Es parte de la Constitución, artículo 19, 21, libertad económica, es parte de su prerrogativa. Lo que sí, dado que nuestra normativa su objetivo es proteger al cliente financiero, uno dice tiene que darle información, o sería necesario que sus procesos de gestión considerara esto. Y así uno lo aborda como regulador. Y eso podría tener algún impacto en los canales de atención, porque cada empresa, hay algunas que tienen un chat con robots, otras que tienen un chat, otras que tienen por WhatsApp, otras que tienen por teléfono, y finalmente el cliente tiene que en cada empresa ver cómo lo pueden atender. Eso, digamos, no está considerado dentro del trato justo, establecer algún... Dentro del trato justo está el principio de usar los canales idóneos para el público objetivo. Entonces, si yo estoy ofreciendo un crédito especial para jubilados, es probable que lo haga por redes sociales e internet, tendría que hacerlo presencial, no tendría sentido. Entonces, a eso se refiere con el canal idóneo. Generalmente, las empresas tienen el multicanal, el omni no es multicanal.
porque las personas se aproximan por diferentes canales, uno lo dan por Instagram, otro por las redes sociales, otro, a mí me gusta la página de web, y otros les gusta ir a la oficina. Entonces, esa es la importante, que cumple ciertos principios a la hora de atender a los clientes, es decir, primero, que hay un canal de contacto donde se puedan absorber las quejas, consultas, reclamos de los clientes, como básico. ¿Cómo lo hace? Verá la empresa. Hola. Bueno, ahora. Bueno, les doy las gracias, muchas gracias, No, muchas gracias Bernardita. a ustedes por venir hasta acá. Muchas gracias por asistir a los Gracias a los televidentes. que están de manera online, de los que vienen de manera presencial, y los dejamos invitados para una próxima sesión de este ciclo que estaremos informando oportunamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.